Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar las medidas bivariantes, regresión y correlación lineal múltiple. Nuevamente, observaciones, horario de atención, martes y jueves de 4 a 6 por Teams. Para los aportes, descripción de la información, usar la plantilla paso 4. De verdad que es una recomendación que ojalá la tengan en cuenta. Me están preguntando que dónde está esa plantilla. Esa plantilla yo la coloqué en el foro, en donde está la grabación de la web conferencia. Ahí está, en la parte de abajo está la plantilla. También la envié por el correo interno del curso, la envié por el correo institucional y también la coloqué en el grupo de Teams. O sea que la plantilla está en todas partes. Es bajarla y para poder trabajar sobre ella. ¿Por qué les hago o les digo esto? Porque es mucho más fácil, porque ahí ustedes exactamente saben qué es lo que tienen que desarrollar en cada uno de los puntos. Ya está escrito qué es lo que tienen que desarrollar. Entonces es mucho más fácil que la guía en donde pues no explican muy bien qué es lo que tienen que hacer. También les recuerdo que en el foro deben hacer eh, por lo menos 2 comentarios acerca de lo que sus compañeros hacen con relación al artículo. Entonces, lo que desarrollan con relación al artículo. Entonces, por lo menos deben haber 2 participaciones con relación a 2 compañeros. Ya es muy diferente si no hay nadie ahí y no participa nadie, pues naturalmente que no van a poder hacer esas, esos comentarios, pero yo tendré presente eso, que no lo van a poder hacer. El grupo de estadística Azucena Gil 1604 también se puede utilizar para aclaración de dudas e inquietudes. Hay que usar el chat de Teams para alguna inquietud individual. Y esto es muy importante y yo sigo mirando allá porque yo miro si ustedes se, han, se han escrito allá en el campus virtual donde está el CIPAS y muchos estudiantes eh, asisten aquí, pero no lo hacen allá, entonces no queda el reporte allá. Es fundamental que en campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS. Luego ahí mismo confirmen que sí asistieron. Es muy importante hacer eso. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia en el campus virtual. El paso 4 tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 26 de noviembre. Quiere decir que esa fecha corresponde al siguiente martes. El siguiente martes es 26 de noviembre. Todavía hay estudiantes que tienen mucho problema con identificar cuáles son las variables cuantitativas discretas y cuáles son las variables cuantitativas continuas en nuestra base de datos que se llama caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en 315 mujeres gestantes de la localidad de Chapinero, Bogotá. Con esta base de datos hemos venido trabajando, es la misma con la que se ha trabajado en el paso 2, en el paso 3 y ahora la estamos usando también para el paso 4. ¿Me esperan un segundito? Elizabeth, es que estoy aquí en una cosa en la universidad. Ahorita la llamo. Chao, chao. Las variables cuantitativas discretas que tenemos es el número de hijos nacidos, el estrato socioeconómico, el número de personas en el hogar, cuántas veces ha dejado de comer por falta de dinero, cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses, cuántas veces ha consumido durante el último mes y el alga familiar.
Para realizar este paso 4 pueden utilizar variables cuantitativas discretas y también variables cuantitativas continuas. Pueden hacerlo con 2 variables o con 3 variables discretas. Pueden hacerlo con 3 variables continuas o pueden hacerlo mezcla de variables discretas y variables continuas. No pasa nada desde que sean cuantitativas. Variables cuantitativas continuas, entonces está la edad, el puntaje Sylven, las semanas de gestación, el peso de la madre en kilogramos y la altura de la madre en centímetros. Medidas bivariantes. Las medidas bivariantes permiten relacionar 2 o más variables con el propósito de determinar la relación de ellas entre sí. Para llevar a cabo este análisis de relación entre variables son necesarias la regresión y la correlación. Cuando se emplea más de una variable independiente para evaluar una variable dependiente, o sea, tenemos que tener una dependiente y varias independientes, pero ahí en la plantilla nos dicen que solamente 2. Podría trabajar con 3 o con 4, pero solamente con 2. Lo vamos a hacer con 2 variables independientes y con una sola variable dependiente. Es conveniente utilizar un método que se llama de regresión múltiple, que consiste en el mismo procedimiento de una regresión lineal simple. Describir la ecuación de regresión, determinar el coeficiente de terminación y analizar la correlación entre las variables. Entonces eso es similar a lo que se trabajó anteriormente en regresión simple. Es muy similar. ¿Dónde está el cambio? El cambio no está en Infostat. El cambio está para las personas que están trabajando con Excel. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, cómo es que se hace. La regresión da lugar a una ecuación matemática que permite describir la relación entre 2 o más variables cuantitativas. Ecuación matemática. La ecuación que nosotros obtenemos aquí siempre es la ecuación de una línea recta. Entonces, primera observación, cuando ustedes hagan el gráfico, ya sea en Infostat o en Excel, debe aparecer la línea de regresión o la línea recta, que uno de los punticos debe aparecer. En Infostat directamente ustedes cuando colocan las variables y aceptan, inmediatamente le arroja una gráfica. Y en esa gráfica están pintadas las líneas. Están colocando el gráfico, pero no está apareciendo las líneas. Hay que organizar eso y colocarlo bien, por favor. La correlación mide la relación de cercanía entre 2 o más variables cuantitativas. Entonces, este resumen es lo más importante que tenemos que trabajar, que es lo que se va a hacer tanto en el ejercicio de regresión lineal simple como en el de regresión lineal múltiple. Modelo matemático. ¿Qué es el modelo matemático? Es la estructura matemática que define el comportamiento de los datos y es una línea recta. Esa es la ecuación de una línea recta, que ya lo vimos en el CIPAS anterior. Entonces, que va a tener la forma y igual a mx más b. Aquí pues va a tener más términos. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 variables independientes. Coeficiente de determinación, R al cuadrado, dada junto con el modelo matemático, en porcentaje indica si el modelo matemático es confiable o no. Entonces, el coeficiente de determinación, aquí sí directamente nos lo da Infostat o también lo podemos encontrar directamente en Excel. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El coeficiente de correlación, que es R. ¿Y cómo se calcula el coeficiente de correlación? La raíz cuadrada del coeficiente de terminación. Yo le saco la raíz cuadrada, el valor de este coeficiente de terminación, y ahí encuentro el coeficiente de correlación. Grado de relación entre variables. Este se define teniendo como guía el valor del coeficiente de correlación y la tabla de Pearson, que también pues ya se la he mostrado en varias oportunidades. Algunos estudiantes también ya se la he colocado en los aportes en el foro porque no la están utilizando. Entonces dicen
Es que la correlación es fuerte, pero ¿por qué ustedes dicen que es fuerte? Entonces, la tabla de Pearson es la que me permite determinar si verdaderamente es fuerte, si verdaderamente es regular, si es aceptable, si no existe correlación. Entonces, por eso debo usar la tabla de Pearson para que tenga la sustentación matemática que se requiere para poder dar una conclusión respecto a lo que estamos haciendo. El grado de relación entre variables, este se define teniendo como guía el valor del coeficiente de correlación y la tabla de Pearson, que es lo que yo les estaba diciendo hace un momentico. ¿Cuál es la tabla de Pearson? Esta tablita. Esta tablita ya la hemos visto en varias oportunidades. Fíjense que si el grado ¿de qué? Perdón, si el coeficiente de correlación es un número que está entre 0 y 0.30, decimos que no hay correlación. Si es un número que está entre 0.30 y 0.60, decimos que hay una correlación mínima. Si está entre 0.60 y 0.80, una correlación regular. Si está entre 0.80 y 0.90, una correlación aceptable. Y si está entre 0.90 y 1, es una correlación excelente. Si es igual a 1, exactamente igual a 1, que casi nunca sucede, sería una correlación perfecta. Tanto para cuando R es positivo, para cuando R es negativo, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces aquí están los valores, ¿ya? Entonces hay que tener presente esta tablita para poder indicar la correlación que existe entre las variables o la relación que hay entre las variables. Regresión lineal múltiple. La regresión es un método que se emplea para pronosticar o predecir el valor de una variable en función de los valores dados de la otra o de las otras, cuando se trabaja más de dos variables. A continuación se desarrollarán estos conceptos suponiendo dos variables independientes. Si se va a trabajar con más variables independientes, solo vas a conseguir los mismos pasos. Pero aquí solamente vamos a trabajar con dos variables independientes. He observado en el foro que algunos estudiantes colocan el modelo matemático o la ecuación de la línea recta y le reemplazan valores. Para nuestro ejercicio, como lo estamos desarrollando, no hay necesidad de hacer ese reemplazo de valores. Simplemente se deja la ecuación en términos de X y de Y, o sea, en términos de la variable independiente y en términos de la variable dependiente. Si ya ustedes lo pusieran a pronosticar o a predecir qué pasa si yo doy tal valor a la variable independiente, entonces ahí sí ya tendrían ustedes que encontrar cuál sería el valor de la variable dependiente. Pero ustedes ven que en el trabajo que estamos haciendo en ningún momento los ponen a hacer ese pronóstico o esa predicción. Entonces no hay necesidad de colocar o de reemplazar por valores numéricos porque ya lo he visto en varios ejercicios que han presentado. Entonces no hay necesidad de hacer. Regresión lineal múltiple. ¿Cuál es la ecuación para este tipo de regresión lineal múltiple? Entonces va a ser Y, que es la variable dependiente, va a ser igual a A, que es el intercepto de la variable Y, más B1 por X1 más B2 por X2. Ese valor de B1 y de B2 son las pendientes. Las pendientes que están asociadas con cada variable que independiente. Con cada variable independiente están asociadas unos valores de la pendiente, que eso lo veíamos en el CIPAS anterior, cómo se podía calcular el valor de esas pendientes matemáticamente, pero aquí no lo hacemos, porque lo estamos haciendo o a través de Infostat o de Excel, que ellos internamente hacen todos esos cálculos y ya nos arrojan es nuestra ecuación, ¿ya? Entonces, nosotros estamos aplicando algunos software para poder hacer esas operaciones, entonces no tenemos que hacerlas.
porque si no el procedimiento sería supremamente largo para poder encontrar la regresión lineal múltiple. Aquí más que todo lo que se trata es de hacer la interpretación. ¿Qué significa? Porque ustedes como futuros psicólogos, ¿qué es lo que van a tener? Pues van a tener una aplicación o un software estadístico que le va a arrojar a ustedes todos los valores, ¿cierto? Y lo que ustedes, lo más importante y lo que ustedes van a hacer, que es interpretar esa información que les está arrojando el software. Entonces, para tener eso, por eso nosotros enfocamos más en la interpretación, que es lo que realmente a ustedes les debe, es fundamental para ustedes. Cómo interpretar la información que le arroja el software o la aplicación que se esté manejando. Bueno, esta es la ecuación de la regresión. Una vez obtenida la ecuación de la regresión, que se halla el coeficiente de determinación y luego el coeficiente de correlación. Sabiendo que el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del valor correspondiente al coeficiente de determinación. Hoy me estaban preguntando que cuál era la fórmula para calcular el coeficiente de correlación. Ya la he dicho varias veces. Si ustedes tienen el coeficiente de determinación, que ese lo arroja Infostat, lo arroja Excel, lo único que tienen que hacer es sacarle la raíz cuadrada a ese número que corresponde al coeficiente de determinación y ahí obtienen directamente el coeficiente de correlación con el que pueden trabajar. ¿Dónde cambia un poquito? O sea, ¿dónde el proceso es distinto? Cuando ustedes trabajan en el simulador, porque es que en el simulador si no les dan el coeficiente de determinación, les dan es el coeficiente de correlación. Entonces, si les dan el coeficiente de correlación, tienen que calcular el de determinación. Entonces, ¿cómo lo calculan? En ese caso, el coeficiente de correlación lo elevan al cuadrado para obtener el coeficiente de determinación. ¿Listo? Pero aquí, siempre en regresión lineal simple, en regresión lineal múltiple, como nos dan el coeficiente de determinación para encontrar el de correlación, lo que hacemos es que le sacamos la raíz cuadrada al valor que le da el coeficiente de determinación. Entonces no deben confundir esas dos cosas porque entonces pues no les va a quedar correcto lo que tienen que hacer. Bueno, entonces aquí ya vamos a llegar al ejercicio práctico. Entonces el ejercicio práctico que nos dice, realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. Entonces ya les dije que respecto al diagrama de dispersión, en Infostat, él directamente ya da todos los puntos, ¿cierto? Porque el diagrama de dispersión, que es el conjunto de puntos, pero de una vez me arroja la recta de regresión, entonces debo colocar ese pantallazo con toda la recta de regresión y todos los punticos. En Excel, ¿qué pasa? Que no me va a arrojar un solo gráfico. Ahí voy a tener que crear dos gráficos de dispersión. En Infostat solamente debo colocar uno, el que me da la aplicación cuando yo meto los datos y le doy a aceptar. Entonces, en Excel sí toca hacer dos gráficos para relacionar las variables. ¿Listo? Entonces, en Excel es diferente. Y también no solamente es colocar la nubecita de puntos, sino que tenemos que dibujar la recta de regresión. Eso lo vamos a hacer ahorita. Tipo de asociación. Entonces, el tipo de asociación, ¿a qué hace referencia? A que si es directa o si es inversa. Cuando es directa, cuando es positiva, ¿no? Cuando el valor es positivo del coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué pasa si es positivo o de la pendiente de la recta? ¿Qué pasa si es positivo?
¿Qué quiere decir? Que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Eso hay que escribirlo, hay que explicarlo aquí en este primer punto. Que si una variable disminuye, la otra también disminuye. Ahora, si es negativo, entonces, ¿qué pasa? Si o es inverso el tipo de relación que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que una aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. Eso hay que escribirlo aquí, en esta partecita, donde me dice el tipo de asociación que hay entre las variables. ¿Con base en que yo puedo encontrar ese tipo de asociación? Con el coeficiente de correlación, el signo que tenga, o mirando yo las pendientes de la línea recta que tenemos, que aquí vamos a tener dos pendientes. Entonces hay que mirar si es positiva o si es negativa para poder establecer la relación entre la variable independiente y la dependiente que tengo. Segundo, encuentre el coeficiente de terminación y de correlación. En Infostat me da el coeficiente de terminación. En Excel también me lo da. ¿Qué es lo que tengo que calcular? El coeficiente de correlación, que es sacarle la raíz cuadrada al coeficiente de determinación. Hay que escribir ahí, coeficiente de determinación igual a tanto, que no me están haciendo, no lo están haciendo como de manera organizada y colocan los números, pero yo no sé si están hablando del coeficiente de determinación o están hablando del coeficiente de correlación. Entonces, coeficiente de correlación igual a tanto. Entonces hay que escribir cuáles son los valores de cada uno de esos coeficientes. Determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. Entonces, ahorita miramos cómo es que se debe hacer en Excel para poder encontrar la ecuación de esa línea recta, ¿cierto? Y también para poder encontrar el coeficiente de terminación y de correlación ya para esa línea recta que va a tener dos variables independientes y una variable dependiente. Ahora miramos cómo se hace. En Infostat, sí, directamente también ahí mirando los resultados que me arroja, podemos determinar cómo se arma el modelo matemático y también me dan el coeficiente de terminación. ¿Es confiable? Para mirar si es confiable, ¿qué es lo que yo miro? El coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación lo convierto a porcentaje multiplicando por 100. Entonces, cuando ya tenga el valor porcentual, ¿qué me va a indicar ese valor porcentual? El grado de confiabilidad que va a tener ¿qué? Esa línea de regresión o ese modelo matemático. Entonces, siempre hay que calcular el porcentaje para hablar de confiabilidad. ¿Listo? Determinar el grado de relación o correlación entre las dos variables. Entonces, para determinar el grado de correlación, entonces, ¿qué tengo que tener presente? El coeficiente de correlación y la tabla de Pearson. Aquí hay que tener en cuenta esas dos cositas para determinar el grado de relación o de correlación que existe entre las dos variables. Esa explicación y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, para que tengan presente qué es lo que hay que desarrollar en cada uno de estos punticos y lo hagan correctamente. ¿Listo? Bueno, entonces ya aquí vamos a hallar en Excel e Infostat usando la base de datos del anexo 1. Variable independiente, voy a tomar la edad de la madre y la altura de la madre. Y la variable dependiente va a ser cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a mirar aquí en Excel. Entonces recordemos, las variables independientes son la edad de la madre y la altura de la madre, y la variable dependiente es cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. Recuerden que nosotros para trabajar, o yo para trabajar aquí en el CIPAS, no trabajo con los 315 datos, solamente trabajo con 50 datos. Ustedes deben tener presente eso, que yo no voy a manejar sino 50 datos.
ustedes sí van a tener que colocar todos los 315 datos. Entonces yo tengo aquí, edad de la madre, X1, altura de la madre, X2, y cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses, eso va a ser Y, o sea, mi variable ¿qué? Dependiente. Recuerden que Y es la variable dependiente, que X1 y X2 corresponden a las variables independientes. Yo aquí ya de allá de mi base de datos tomé los primeros 50 datos. Aquí hay 50 datos. Ya tengo los 50 datos ahí colocados. Aquí aparece hasta 52, pero es porque aquí pues tengo dos espacios, ¿sí? Arranco en 3. Entonces ahí hay 50 datos. Entonces, para que tengan presente, aquí dice recuento 50. Quiere decir que tengo exactamente 50 datos, que es con lo que yo voy a trabajar. Entonces, vamos a mirar la relación que va a existir entre esas dos variables independientes y esa variable dependiente. Aquí, una cosa súper importante. Cuando vayan a trabajar en Excel, siempre deben colocar primero las dos variables independientes. Siempre las dos variables independientes primero. X1, X2. Y la última que deben colocar es la variable dependiente. En ese orden. Primero las dos variables independientes y después la dependiente. En ese orden hay que colocar. Entonces, para hacer las gráficas, entonces yo me voy por insertar mi gráfico, que es el gráfico de dispersión o de burbujas. Le doy clic encima. Fíjense que aquí no aparece nada, entonces debo dar clic. Y aquí debo dar donde dice en blanco. Y luego debo ir a donde dice seleccionar datos. ¿Listo? Seleccionar datos. Dice rango de datos del gráfico. Entonces aquí en la parte de arriba debo colocar el rango, o sea, la cantidad de datos, o sea, desde dónde va, desde qué dato hasta qué dato, desde qué celda hasta qué celda va, para tomar los datos de quién, de Y, la variable dependiente. Entonces yo coloco aquí y voy a tomar el rango de datos que voy a manejar, que son 50. Estoy trabajando Y. ¿Listo? Ya coloqué los 50. Ahora aquí le doy en la parte de abajo en agregar. Entonces aquí ya voy a trabajar es con los valores X de la serie. Entonces aquí me toca hacer dos gráficas. Entonces primero voy a tomar la primer valor de X, que para nuestro caso corresponde a quién, a la edad. Entonces aquí donde dice nombre de la serie vamos a colocar edad. Porque es nuestra primera, perdón, estoy mal, nuestra primera variable independiente. Y aquí donde dice valores X de la serie, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seleccionar todos los valores de la edad. Los 50 valorcitos. ¿Listo? Y luego le doy a aceptar. Y luego aquí vuelvo y le doy a aceptar. Y miremos qué pasó. Que ya tengo aquí mi gráfico. Entonces aquí ya tengo la gráfica correspondiente a qué. A la relación entre la edad de la madre versus la cantidad de veces, cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. Entonces vamos enseguida a colocar que va a ir en el eje X. El eje X es el horizontal, el eje Y es el vertical. Entonces para eso le doy aquí en el más y coloco títulos de ejes, títulos del gráfico que ya está ahí, que eso es lo que yo voy a colocar. Entonces aquí en título del eje, el eje horizontal corresponde a X. X es mi variable independiente que se llama X1, entonces voy a colocar edad.
¿De quién? De la madre. Y aquí por este lado, entonces vamos a colocar vertical, que va a ser, el vertical va a corresponder a quién, a cuántas veces cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. ¿Listo? Entonces ya tengo. Ahora me falta, ¿qué me falta colocar? En mi título. Entonces, ¿cómo colocó el título? Relación entre quién? Entre la edad de la madre, que es mi variable independiente X, versus cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. Seis meses. Listo. Veámonos que aquí tengo los punticos, ¿no? Correspondientes a esta. ¿Por qué se ve por aquí un puntico? Porque si uno observa, aquí en las veces que ha consumido, yo estuve revisando y todos tienen 0 a excepción de uno que tiene 10. Entonces ese puntico debe corresponder a ese valor de 10. ¿Sí lo ven acá? De 10. ¿Sí? Para alguien que tiene más de 40 años. Entonces miremos si es cierto. Para alguien que tiene más de 40 años. Mirándome. Edad. Entonces ese puntico está ahí como lejitos de lo que estamos haciendo. ¿Listo? De ahora, yo me ubico sobre un puntico de estos. Zoom, y le digo agregar línea de tendencia. Y ella aquí ya me pintó la línea, ¿cierto? Fijémonos que asciende levemente, muy levemente, pero está ascendiendo. Ahora, de la misma forma en que acabé de hacer el primer gráfico, vamos a hacerlo por aquí abajo, vamos a hacer el segundo gráfico. Entonces yo voy a insertar aquí dispersión, las burbujitas, me ubico sobre este, le doy clic aquí en blanco y luego digo seleccionar datos. Entonces yo ya debo hacer la selección de quién, de los datos. Entonces, ¿qué voy a colocar? Pues ahí ya tengo que mirar rango de datos del gráfico. Entonces ahí corresponde a quién, a la variable. Uy, me quedo corriendo, espérame un segundo porque me la está cubriendo como el gráfico. Aquí necesito seleccionar este completo. A ver, hasta aquí. Ya lo seleccioné. Ahora le doy aquí a agregar. Agregar. Entonces, vamos a mirar cuál es el nombre. Ya trabajamos con quién. Con la edad, ahora vamos a trabajar con la altura de la madre, que es X sub 2. Entonces, aquí donde dice valores de X, ¿qué nombre de la serie? Vamos a colocar altura.
altura de la madre, ¿no? Sabemos que nos estamos refiriendo a la madre. Y aquí donde está valores de X de la serie, entonces tengo que seleccionar los valores correspondientes a la altura. Pues yo me ubico en el primero y corro hacia abajo y tomo los 50 valores, que es el rango de valores que me están pidiendo ahí. Listo, ya tengo los valores. Le doy a aceptar y aquí le vuelvo a dar a aceptar y ya debo tener mi gráfico, que me quedó aquí como encima. Vamos a colocarlo aquí como debajito. Ya tengo ahí el gráfico. Vuelve y juega. Si ven acá, también hay un punto para los 10 de consumo, que está más arribita. Bueno, de ahora volvemos a colocar lo que corresponde a cada uno, porque aquí sí toca hacerlo, porque tenemos que hacer dos gráficos. Entonces aquí vamos a colocar el título del eje X. En X, ¿qué es lo que estamos mirando? X2, ¿cuánto es X2? ¿O qué es X2? La altura de la madre. Vamos a colocar acá, altura de la madre. Y en entonces vamos a colocar todo ese larguero que pues ya lo tenemos por aquí, a ver si lo puedo copiar para evitarme tener que escribir todo esto. Bueno, deja copiar. ¿No? Que quede más rápido, más fácil para escribirlo. Porque es toda la variable que nos dice cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. Es lo que voy a colocar acá. Y ya coloqué. Y mi título del gráfico, que sería ¿qué? La relación entre quién, entre la altura de la madre, que es la variable X, o la variable independiente, y la variable dependiente, que es cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. Relación. Altura de la madre versus cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses. Y me faltaría, por último, hacer la recta de regresión. Entonces yo me ubico sobre un puntico, doy clic derecho y busco agregar línea de tendencia y ahí ya me la mostró. También asciende un poquito. Se ve aquí pequeñita, asciende. Entonces esa sería la gráfica que tenemos que tener presente. Bueno, esta pues es la primera parte. La primera parte es hacer las dos gráficas para poder luego sí ir a buscar el coeficiente de terminación. ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a ir por datos, y aquí en la parte derecha, en el último espacio, debe aparecer en Excel análisis de datos. Si no les aparece, ¿qué tienen que hacer para que aparezca? Porque no se puede encontrar los valores que nos hacen falta. Entonces nos vamos por archivo, esta parte pues fue la que les puso a consultar el señor director del curso, entonces para que la tengan bien en cuenta. Archivo, y buscamos aquí donde dice más y más opciones.
Entonces, cuando ya le doy más opciones, aquí busco donde dice complementos, más opciones y luego buscan complementos. Le dan clic en complementos y ahí en la parte de arriba aparece herramientas para análisis. Aquí ya aparece seleccionada porque pues yo ya la tengo allá, la tengo ya en Excel. Entonces ustedes le dan clic ahí, si no la tienen seleccionada, en herramientas para análisis y luego le dan a aceptar y ya le va a aparecer allá análisis de datos. ¿Está claro qué es lo que hay que hacer? Eso es fundamental. Yo no lo voy a hacer porque pues ya la tengo allá. Vuelvo a repetirles porque esto sí es lo más importante. Si no aparece análisis de datos, deben ir por archivo, más opciones, complementos y luego buscan herramientas para análisis, dan clic ahí y luego dan aceptar. Eso sí es muy importante porque sin eso ustedes no pueden hacer lo que tienen que hacer. Entonces vamos a hacer análisis de datos. Aquí, entonces vamos a dar clic en análisis de datos. ¿Ves? En análisis de datos, ¿qué voy a buscar? Regresión. Regresión. Vamos a buscar regresión y le doy clic en regresión y le doy a aceptar. Entonces, aquí, ¿qué debo colocar? Dice rango Y de entrada. Entonces, debo colocar lo que tiene que ver con mi variable dependiente. Entonces, me ubico ahí encima, que quede ahí, que esté ubicado, y luego tomo la información de ese rango de Y. Listo, ya lo tomó. Ahora dice rango X de entrada. Entonces yo me ubico ahí y voy a tomar no una sola de las dos columnas, sino las dos columnas simultáneamente, la de X1 y la de X2. La 2 y selecciono toda la información. La 2 y selecciono toda la información. ¿Listo? Es para que tengan en cuenta eso. Y luego, ¿qué le doy? Aceptar. E inmediatamente me va a aparecer esto. Ahí es donde está toda la información que yo necesito. No está aquí, vamos a correr un poquito para que podamos ver qué es lo que aparece ahí. Aquí. Coeficiente de correlación múltiple, ¿sí? Es el que necesitamos. Coeficiente de determinación, ya no lo dan. Y aquí en la parte de abajo ya me están dando los valores de las pendientes. O sea, variable x1, el valor que acompaña a x1 es este valor que tengo acá. Variable x2, el valor que lo acompaña es este que tengo acá. Y este va a ser ese valor, esa constante que va acompañando a la recta de regresión. Entonces, esto es lo más importante porque es que ahí es donde me va a aparecer toda la información que yo necesito. Coeficiente de correlación, coeficiente de determinación y cómo armar mi ecuación o modelo matemático, ecuación de la línea recta o modelo matemático utilizando estos coeficientes que tengo aquí. Entonces, para que ustedes tengan, porque esto es fundamental. Entonces, vamos a mirar, para que lo tengan en cuenta. Aquí, vamos a mirar qué hicimos acá. Bueno, entonces aquí, vamos a mirar, hay una correlación negativa. Vamos a mirar, ¿dónde es que estoy? En Excel. ¿Y por qué? Porque fijémonos que aquí el coeficiente de las pendientes están apareciendo con el signo menos, una, ¿no? Y la otra sí aparece con signo más. Entonces tengo que decir, ¿qué tengo que decir? Si aparece con signo más, quiere decir que ¿qué? Que se aumenta el grado de consumo en los últimos 6 meses. También está aumentando la edad, ¿sí? La edad de la persona, porque acuérdense que X1 corresponde a la edad. Si disminuye este valor,
de consumo en los 6 meses, disminuye la edad. Ahora aquí, ¿qué significa esta? Esta tiene que ver con la altura, ¿verdad? Entonces, si aumenta el consumo, hay menor altura. Si disminuye el consumo, hay mayor altura, aunque eso no tiene mucha lógica porque pues vamos a ver que el coeficiente de correlación pues tampoco no es que nos esté diciendo que existe una relación muy fuerte entre esas variables, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que decir ahí en ese primer punto. Coeficiente de determinación. Entonces, vamos a mirar el coeficiente de determinación. ¿Cuál es? Determinación dice aquí 0.1659. Ustedes saben que en Excel nos arroja muchísimas cifras decimales, pero yo puedo hacer aproximación. Entonces, si yo tengo aquí 5, ¿verdad? Que tengo 5 o más de 5, a la anterior cifra le sumo 1. Entonces nos va a quedar 0,17, que es el valor que yo tengo acá. 0,17. El coeficiente de correlación. Vamos a mirar el coeficiente de correlación. Del coeficiente de correlación tengo 0.40, ¿verdad? Siguiente cifra es 7. Entonces, como 7 es mayor o igual a 5, a la anterior le sumo 1, 0.41. 0.41. Y ahora vamos a colocar el modelo matemático. Entonces, el modelo matemático es mi recta. Entonces, va a ir un coeficiente acompañado de x1. ¿Cuál coeficiente? El que aparece aquí para la variable x1, que nuestra variable x1 corresponde a la edad, la variable x2 corresponde a la altura. Entonces vamos a mirar acá. Entonces, x1 que nos da 0,0002. La siguiente cifra es 0, entonces quedaría 2. 0,0002. 0,002. Bueno, y aquí le podemos colocar el 1 por aproximación, si quiero colocar más cifras, porque la siguiente cifra es 6. Entonces a esta le sumo 1, entonces nos quedaría 0,00021. X su 1, porque corresponde a X su 1, que es la edad. Ahora vamos a mirar la variable X sub 2. Entonces tengo menos 0.097. Entonces, como tengo 7, a este le puedo sumar 1, ¿verdad? Entonces me daría 10 y este me quedaría en 1. Entonces vamos a mirar cómo me daría aquí. Menos 0.10 o menos 0.1. Les vuelvo y les digo. Tengo aquí 7. Le sumo al anterior 1, entonces esto me queda 10 y entonces el siguiente queda 1. Entonces por eso me da menos 0,10, que es el valor que está apareciendo aquí o que yo tengo aquí anotado. X sub 2 más el intercepto. Entonces el intercepto tengo 15,498. Entonces este 8, de que mayor o igual que 5. Entonces este le sumo 1 a este me queda 10 y este me convierte en 5. ¿Sí? Que 4 más 1 me da 5. Entonces sería 15,50. 15,50. Entonces ya tengo mi modelo matemático. Y igual 0,00021x1 menos 0,10x2 más 15,50. Listo. Me preguntan si es confiable. Entonces, ¿yo cómo hago para saber si es confiable? Entonces, busco aquí arriba mi coeficiente de determinación, que es 0.17. Al multiplicar 0.17 por 100, corremos la coma 2 lugares. Hacemos la multiplicación. Entonces nos daría 0.17 multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? Nos da 17. Entonces por eso aquí aparece 17 por 100. ¿Cierto? Corresponde a un 17%. 17% es muy bajito, ¿verdad? Si es muy bajito, entonces no podemos decir que sea confiable el modelo matemático. Por eso yo les decía desde un comienzo que está muy bajito ese porcentaje,
que nos va a dar el grado de confiabilidad, entonces no es muy confiable. Mejor dicho, no es confiable ese modelo matemático con ese 17% solamente. Y ya lo último acá, para hallar el cuarto punto, entonces, que es, se refiere a que el cuarto punto, a el grado de relación o correlación entre las dos variables, es que utilizo. Utilizo el coeficiente de correlación, que ya lo hallamos aquí, que es 0.41, y la tabla de Pearson, es 0.41, entonces me vengo aquí a ver dónde está. No está entre 0 y 0.30, va a estar entre 0.30 y 0.60, ¿cierto? Por acá en algún espacio de este intervalo va a estar 0.41. Entonces, ¿qué me dice eso? Que hay una correlación que mínima. Entonces, hay una correlación mínima o una relación mínima entre las variables. Como no es tan confiable, entonces algunas de las cosas que nos indica no nos están dando la suficiente confiabilidad con base en la información que tenemos. Quiere decir que la relación que hay entre la edad, la altura y el consumo, pues no nos está arrojando algo que nos pueda ayudar para poder determinar las razones de lo que sucede con las madres gestantes en el que consumen sustancias psicoactivas, porque hay que escribir esas conclusiones ahí debajo. Nos piden que qué relación hay con el problema, entonces hay que escribir lo que tenemos, cómo la relacionamos toda esta información que tenemos con nuestro problema, con la situación que se está presentando. Entonces tendríamos que o agregar otras eh, variables o hacer cambio de algunas de ellas. Por ejemplo, cambiar la altura por el peso. De pronto podría tener más relación con el peso. O mirar otra variable independiente que nos pueda ayudar a encontrar una mejor relación para poder dar alguna solución clara a nuestra problemática, ¿cierto? Es el consumo de sustancias psicoactivas por las madres gestantes. Entonces, esas cositas son las que deben ustedes anotar allá, ya como la conclusión con relación a la problemática que estamos manejando. Bueno, esto tiene que ver con Excel. Para las personas que van a trabajar con Excel, tiene su cuentico, entonces hay que tenerlo muy presente, cómo es que hay que trabajarlo, cómo es que tenemos que hacerlo. Ahora, si vamos a trabajar en Infostat, Infostat sí nos lo presenta mucho más rápido. Entonces, por aquí, por estadísticas, nos vamos a donde dice regresión lineal y empezamos a determinar. Eso sí, lo tenemos muy claro cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Entonces, miremos acá. Variables independientes, edad y altura. Edad y altura. Las variables independientes las colocamos aquí donde dice regresoras. Se llaman variables independientes o regresoras. Es edad, ¿sí? Y la otra es la altura de la madre. Altura de la madre. ¿Cuál es mi variable dependiente? ¿Cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses? Buscamos eso. A ver dónde andará. Aquí no se ve muy bien, pero creo que es esto. Que no es una vez, sino cuántas veces ha consumido. Bueno, entonces le damos después a aceptar. Y le damos nuevamente a aceptar. Miren que aquí ya me da la gráfica. Yo no tengo que ponerme a hacer dos gráficas porque ya me está dando la gráfica completa. Entonces aquí donde dice predichos, pues corresponde a las dos variables independientes que manejamos, que es la edad y la altura de la madre. Y cuántas veces ha consumido va a ser mi variable dependiente que está aquí en la parte de arriba. Entonces, aquí dice cuántas veces ha consumido, entonces ahí está. Hay que colocarle el título, naturalmente. Entonces, el título pueden colocarlo diciendo que es la relación entre quién.
relación de quiénes, entre edad y altura de la madre versus, ¿qué? Eh, ¿Cuántas veces ha consumido durante los dos últimos 6 meses? Listo. El título y ya pues está en mi gráfica y esa es la que debo colocar allá. Sí, ya con su título ya está organizadita para poderla colocar. Ahora acá, y ya tengo la información. Aquí aparece N, que es la cantidad de datos que yo estoy manejando. Entonces para el ejercicio yo estoy manejando 50. Aquí aparece mi coeficiente de determinación, R elevado a la 2, que va a ser 0.17. 0.17, mírenlo acá. N2, 0.17, que ya lo verificamos también en Excel, que nos dio lo mismo. Aquí nos está dando igual. ¿Y qué otra cosa tengo que puedo encontrar aquí? Pues el modelo matemático o la ecuación de regresión o de la línea recta. Fíjense que aquí tengo edad. Bueno, aquí este valorcito sí está dado en notación científica. Entonces tengo que colocarlo porque a veces ahí se equivocan con esto. De aquí me dice 2.1, 10 a la menos 4. Entonces, como es menos 4, entonces es 0. Coloco 3 ceros, 1, 2 y 3 ceros. Y luego sí coloco el valor 2 para que ocupe la posición 4 y el valor 1. Entonces, aquí vamos a tener 0.3 ceros, el 2 y el 1 por x1. Siempre hay que hacer esa transformación de esa notación que está científica a la notación decimal. Ahora, el otro valor, menos 0.10, que corresponde aquí en la x sub 2. Menos 0.10 x sub 2. Fíjense que aquí en mi postal ya me aproxima. No tengo que hacer la aproximación que yo hice en Excel. Directamente me aproxima. Más, y entonces ya viene la constante. ¿Cuál es la constante? La constante es 15,50. Entonces ahí ya aparece la constante que es 15,50. Y ya tengo mi modelo matemático, mi recta de regresión múltiple. Acá. Ahora, a mí me da Infostat, me da el coeficiente de determinación, 0,17. Pero debo encontrar el coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué hago? La calculadora, le vamos a colocar raíz cuadrada. ¿De quién? Del coeficiente de determinación que es 0.17. Igual. Y ahí ya me da el 0.41. La siguiente cifra es 2, entonces no le agrego nada a este 1, ¿no? Se le agrega, se le suma 1 cuando es 5 o mayor que 5. Entonces me dio ¿cuánto? 0.41, que es lo que tengo acá. ¿Para qué me sirve ese valor? Para ahorita mirar la relación entre el grado de relación entre las variables. Pero antes, en el modelo matemático, yo tengo que mirar si es confiable o no es confiable. Entonces, para mirar si es confiable o no es confiable, ¿qué miro? El coeficiente de determinación. ¿Cuánto es? 0.17, que lo debo multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje. Y eso me va a dar ¿cuánto? El 17%. Entonces ahí ya podemos decir que
como solamente el grado de confiabilidad es de un 17% de ese modelo matemático o de esa recta de regresión múltiple, entonces no es muy confiable, no es confiable esa ecuación, ese modelo que acabamos de encontrar. Y para la última puntico que tenemos que hallar acá, que es el grado de relación o correlación entre las dos variables, entonces, ¿qué tenemos presente? Coeficiente de correlación, que es 0.41, y eso lo miramos a ver dónde está localizado, en qué intervalo está localizado en la tabla. Entonces yo me voy para la tabla de Pearson y miro 0.41 no está aquí entre 0 y 0.30, pero sí va a estar entre 0.30 y 0.60. Entonces, ¿cómo es la correlación? La correlación es mínima. Entonces ya hay una correlación mínima o una relación mínima entre esas dos variables. Entonces, naturalmente, y como esa relación entre las variables no es muy fuerte, quiere decir que pues debemos hacer algunos cambios con las variables que estamos manejando para poder llegar a concluir algo sobre la problemática que estamos trabajando, o tenemos que agregar nuevas variables independientes para ver si estas conclusiones que sacamos aquí con respecto a la confiabilidad y con respecto a la relación mínima entre las variables cambian. ¿Listo? Porque no hay una relación, no es una relación mínima muy chiquitica entre las variables. Entonces, no podemos concluir cosas que nos vayan a ayudar a resolver el problema. Bueno, entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Volvemos acá, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si comprendieron pues la explicación que di respecto a esto. No sé si alguien quiere comentarme, si está claro, si hay alguna inquietud. Escucho. Esta parte el señor director eh, de curso la dejó de consulta. Entonces yo aquí ya le estoy diciendo cómo hacerlo en Excel, cómo hacerlo en Infostat para que les quede más fácil. Creo que por ahí alguien me dice que tiene una pregunta. ¿Quién es? Tengo, se miro aquí en el chat. Tengo una pregunta. Es Alexandra. Bueno, entonces, por favor, escribe la pregunta, a ver. Alexandra, escriba la pregunta para poder dar respuesta a ella. Bueno, sobre el Excel. ¿Qué es lo que pregunta sobre el Excel? Alexandra, ¿cuál es su pregunta? Seguí los pasos de, del complemento para la herramienta de análisis y no me sale. Es que cuando vea la grabación, nuevamente mire, no me aparece. ¿Qué no le aparece? ¿No le aparece el botón de datos o lo que aparece al final a la derecha? Análisis de los datos.
Ahí sí ya tocaría mirar la versión de Excel a la derecha. Entonces, tocaría ya como muy individual porque eso ya depende del Excel que usted esté manejando. Entonces, tocaría mirar. Entonces, usted me puede hacer mañana por la tarde, un momentico la pregunta y miramos, compartimos allá su pantalla para poder mirar a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Alexandra, porque ahí sí toca directamente mirando su Excel. Eso sí es ya dependiendo del Excel que usted tenga, ¿sí? Entonces, para que tenga presente eso. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. ¿De qué? De grabar, perdón. Voy a tener la grabación. Bueno, chicas,